El MMORPG de Riot Games está aún en un punto temprano de su desarrollo, por lo que queda bastante tiempo para que salga a la luz. Sin embargo, esto quiere decir que tenemos un maravilloso tiempo para especular sobre posibles decisiones que tomarán durante su progreso. De eso trata el vídeo de hoy. Bienvenidos a Voidborn, soy Sadness y hoy vamos a hablar de las posibles razas, clases y subclases del futuro MMORPG de Riot Games. El universo de League of Legends tiene una inmensidad de criaturas de todo tipo, desde titanes, dragones, celestiales, hasta criaturas del vacío, demonios, hadas, espíritus. Realmente cualquiera de estas criaturas podría aparecer en el MMO, pero por motivos obvios dudo que todas fueran seleccionables para el jugador. Por esa razón, de la cantidad inmensa de seres, vamos a elegir 5 como razas jugables. As far as fauna goes, humans strike a firm middle. Creo que es seguro afirmar que los humanos van a ser una de las razas seleccionables en el MMO. No solo porque sea el, digamos, principal público objetivo que jugará este juego, sino porque es la raza inteligente más dominante del mundo de Runeterra. Okay, who invited the Yordle? Elion tiene a los Sein, Final Fantasy XIV a los Lalafell, Terra tiene a los Popori, y League of Legends, por supuesto, tiene a los Yordles. Está más que asegurado que estas pequeñas criaturas serán una de las razas jugables en el MMO. Los Yordles son criaturas espirituales generalmente con apariencia de mamíferos bípedos. Es muy probable que al crearnos el personaje podamos elegir desde la forma de las orejas y la cola hasta el tipo de pelaje. I am Vestaya. I am born of magic. This is my destiny. Creo que no había duda. Si algo caracteriza a un MMO es tener una raza de semi-humanos. Una de las razas más queridas y utilizadas en League of Legends. Los Vastaya son el resultado de la unión de los humanos con una antigua raza conocido como los Vastaya Sarey. Esta raza quimérica se caracteriza por tener forma humanoide con rasgos de animal o forma animal con rasgos humanoides. Podemos encontrar Vastaya casi humanos como Set o Chaya, desde Vastaya casi animales como Rengar o Nami. Como podéis ver, son extremadamente diversos, de lo que pueden sacar mucho partido. Humanoides con cola y orejas de zorro, con piel de lagarto, con plumas de ave. Sin duda, estoy seguro de que podremos elegir un Vastaya como raza jugable. Mess with the bull and you get the horns. Vale, estas dos últimas razas de las que voy a hablar he de decir que son de las que menos seguro estoy, aunque de todas las posibles son las que veo más probable que pudiesen meter. Los Minotauros son bovinos humanoides de gran tamaño. A pesar de que muchos de ellos se encuentran en Noxus, se pueden ver por toda Runeterra, como los que pertenecen a la vanguardia intrépida de Demacia. En League of Legends no tenemos una raza como los orcos, sin embargo, esta podría suplir ese espacio siendo la raza musculosa y grande. Bueno, esa y... Time to troll. Los Trolls son una monstruosa raza humanoide que habita por toda Runeterra. Los más conocidos son los Trolls del hielo de Freljord, pero se sabe que existen Trolls por el continente surimano, conocidos como los Trolls de arena. A pesar de que no conocemos tanto acerca de estas criaturas, creo que encajarían muy bien y le darían al elenco de razas otro hueco que rellenar siendo la raza monstruosa. Vale, antes de terminar con las razas, quiero añadir algunos detalles y el por qué algunas razas que encajarían perfectamente no han sido añadidas. En primer lugar, los aumentados. Los aumentados son simplemente humanos o no humanos con aumentos tecnológicos en el cuerpo. Por lo que sí, creo que podrían funcionar perfectamente, pero no es una raza como tal, ya que podemos tener humanos aumentados, Vastaya o incluso Yordles. Otro de los que quería hablar es de los espíritus no muertos y básicamente criaturas de las Islas de las Sombras. De esto hablaré más detalladamente en otro vídeo, pero creo que las Islas de las Sombras no serán una región jugable, sino algo así como una mazmorra o raid, probablemente para una futura expansión. Al igual que los anteriores, quería hablar de los nacidos del vacío, o Voidborn. Sí, creo que encajarían perfectamente e incluso podrían tener una forma humanoide, como Kai'Sa, pero también veo al vacío como una mazmorra o raid, más que como una raza jugable. Hay muchas otras razas como los aspectos, ascendidos, Darkin, que son básicamente ascendidos corruptos. Sin embargo, estos son tan poderosos que no puedo imaginarlo más que como enemigos a los que derrotar o aliados de los que ayudarse durante nuestra aventura. Una vez hemos terminado con las razas, toca hablar de las clases y subclases. Puede que Riot nos sorprenda con un sistema de clases único, puede que incluso tenga un sistema parecido al de Ashes of Creation, donde la combinación de dos arquetipos da lugar a una clase. Sin embargo, ya que no podemos adivinar el futuro, vamos a centrarnos en el sistema de clases habitual. Para empezar, voy a tener en cuenta las clases dentro del universo de League of Legends, y a pesar de que he cambiado algunos nombres y lo he hecho más parecido a un MMO, a muchos se os harán reconocibles. Pero antes de ir a las clases en específico, quiero hablaros de la Santísima Trinidad de los MMO. La Holy Trinity, como normalmente se le conoce, es un símbolo habitual en los MMORPG.
Se trata de hacer que el combate se base en daño por segundo, tanqueo y curación. Existen muchos MMO que no basan su combate en la Holy Trinity. Por ejemplo, Black Desert o Blade & Soul no se centran principalmente en ese estilo de combate. Mientras que en estos juegos todos los roles suelen servir de DPS y tienen algún tipo de autocuración, la Santa Trinidad sí que tiene roles específicos para ello. Es importante hablar sobre ello, ya que, como podemos ver en este tuit de Greg Street, vicepresidente y director ejecutivo del MMORPG de Riot, está interesado en la aplicación de esta Santa Trinidad al juego. No es nada que podamos confirmar al 100%, pero es necesario tenerlo en cuenta para la siguiente lista de clases. Clase 1. Controlador. Para empezar, tenemos la clase Controlador, o Controller en inglés. Esta se basaría en la ayuda de los aliados, le daría no solo mecánicas para potenciarlos o curarlos, sino también se basaría en el control de multitudes, permitiendo que sus compañeros hiciesen todo el daño por segundo posible. Esta clase se dividiría en dos subclases que podrías elegir al aumentar tu nivel de la misma. La primera sería Hechicero o Encantador. El principal objetivo de los hechiceros sería utilizar su magia para curar a los aliados u ofrecer mejoras en las habilidades. Si hemos de poner un ejemplo del universo de League of Legends, personajes como Nami o Yumi encajarían a la perfección en este rol. Por supuesto, cuando os pongo personajes de LoL de ejemplo es para que os hagáis una idea del estilo de combate, vuestro personaje será otro completamente distinto. Contarían con habilidades de curación, potenciadores de daño físico y mágico e incluso restauradores de maná o energía, grandes curaciones de área y protección contra inmovilizaciones o incluso recuperación de vida mediante la succión de la misma. La segunda subclase sería Atrapador. Teniendo en cuenta que en League of Legends existen support como Thresh o Pyke que se centran más en el control que en la curación, esta clase se basaría principalmente en eso. A pesar de que también pudiesen ofrecer curaciones para mantener esa trinidad, su principal fuerte sería el control de multitudes, inmovilizar o enganchar al enemigo para que no pueda escapar. Clase 2. Luchador. Esta clase serían esos combatientes centrados en daño a corto alcance, pero con unas defensas innatas superiores que le permitan tanto hacer daño como sobrevivir. Como la clase anterior, se separaría en dos subclases. La primera sería Guerrero. Si lo primero que se te ha venido a la cabeza es Garen u Olaf, estás en lo correcto, ya que estos serían el estilo de personaje perfecto para esta subclase. Espada o hacha en mano, cual berserker, se lanzarían de forma agresiva hacia el enemigo para infligirle grandes cantidades de daño con una defensa férrea. Habilidades centradas en sus golpes de arma o escudo, amplificadores de daño durante un periodo de tiempo o incluso invulnerabilidad a inmovilizaciones. La segunda sería el monje. Por supuesto, el primero que se nos viene a la cabeza sería Lee Sin. El monje destacaría en una fuerza junto a una enorme destreza. No utilizarían armas de gran tamaño para enfrentar a sus enemigos, sino cualquier cosa que pueda potenciar sus puñetazos o patadas. Contarían con habilidades basadas en la voluntad y la energía, golpes poderosos consecutivos, así como inmovilizaciones o pequeños escudos. Clase 3. Mago. Habilidades mágicas de largo alcance, potentes y con daño y control de masas. Esta clase es obligatoria en cualquier MMO y supone aceptar un daño descomunal por hechizos o magia a cambio de unas débiles defensas. Hablemos de las subclases dentro de los magos. La primera sería Elemental. Obviamente hay algo que caracteriza a un mago de este estilo y es controlar los elementos de la naturaleza. En League of Legends tenemos diversos magos utilizando distintos elementos como Lux, Annie o Bran. Utilizando magias de gran potencia podría manejar el fuego, el viento, el agua, la tierra o la electricidad. Incluso, si vamos más allá, podría combinar estas magias para crear otras nuevas. La segunda subclase sería el brujo. Algo básico en un mundo lleno de magia es tener a aquellos individuos que la utilizan con fines oscuros. El brujo utilizaría hechizos basados en la corrupción de esa magia anterior. En vez de utilizar los elementos, utilizaría la oscuridad o sombras e incluso podría ser capaz de utilizar la nigromancia. Un ejemplo de League of Legends podrían ser Syndra, Veigar o Mordekaiser y Yorick si nos acercamos al mundo nigromante. Clase 4. Tirador. El tirador sería el atacante físico a distancia del juego y se basaría en un daño continuo desde la retaguardia, ya que serían extremadamente vulnerables. Sus subclases serían las siguientes. Arquero. Sí, sé que lo primero que se te vino a la cabeza ha sido Ashe, la hija del hielo Avarosana. No hay mucho que decir sobre esta clase. Portadores de un arco con sus flechas tendrían un gran daño por segundo desde una enorme longitud para acabar poco a poco con sus enemigos. Sus habilidades se centrarían en la misma potenciación de esas flechas. Incluso podrías elegir los elementos de dichos ataques basándose en el arco que equipes. Podrías llevar un arco de Freljord y congelar con ataques, o uno como el de Kindred, más místico y que aplique debilitaciones. La segunda subclase sería Pistolero, muy parecida a la anterior clase pero utilizando armas más avanzadas de todo tipo. Podrían ser portadores de pistolas, francotiradores o incluso cañones. Un ejemplo en League of Legends sería Miss Fortune, Kaylin o Tristana.
Sus habilidades podrían centrarse en grandes áreas abarrotadas de proyectiles, en rápidos disparos o lentos cañonazos que apliquen una debilitación en las curaciones enemigas, o incluso que rompan sus defensas o escudos. Clase 5. Cazador. Sé que el nombre es algo equívoco, pues al pensar en cazador se te viene a la cabeza algo así como un cazador de bestias, pero no se me ocurre una mejor traducción para Slayer. Era elegir eso o aniquilador o exterminador, lo cual me parece algo pretencioso. El cazador sería la principal fuente de daño cuerpo a cuerpo, una gran movilidad y centrados en hacer grandes cantidades de daño a un solo objetivo. Las subclases serían las siguientes. Asesino. Por supuesto no podía faltar esa clase con gran movilidad, daño y poco aguante, centrados en vestiduras de cuero más que en enormes armaduras de metal, escurridizos y peligrosos gracias a sus venenos, sangrados y golpes críticos, una enorme destreza con pequeñas armas como dagas o espadas cortas y por supuesto algún método de escape como el ocultamiento o la invisibilidad. En el universo de League of Legends existen bastantes asesinos de este estilo como Talon, Zed o Akali, sin duda una de las clases que estoy seguro que encontraremos en el MMO de Riot Games. La segunda subclase sería duelista. Estos también serían un enorme daño a corto alcance, pero se basaría más en ataques rápidos portando una espada, katana o sable, quizá muy centrados en el duelo de uno contra uno y poseyendo habilidades que le permitan contrarrestar y devolver golpes. Algunos famosos duelistas en League of Legends serían Fiora, Yasuo o Yone. Pasemos a la última clase. Clase 6. Tanque. ¿Qué hacer cuando estos frágiles pero poderosos aliados son avasallados con enormes cantidades de daño y no son capaces de aplicar sus ataques? Por supuesto, poner delante a alguien que reciba esos golpes, alguien que esté ahí para protegerte y evitar que seas dañado. Su principal objetivo no es dañar, sino interrumpir y desviar el foco de atención del enemigo hacia ellos. Las subclases serían las siguientes. La primera, Vanguardia. Unas altísimas defensas y un control sobre el objetivo, permitiéndole bloquear golpes, aguantarlos o incluso centrar el foco de ataques sobre sí mismos. Un claro ejemplo en League of Legends son personajes como Leona, Alistar u Ornn. La segunda subclase sería Protector. Los protectores no solo aguantarían inmensas cantidades de daño, sino que se centrarían, sobre todo, en aplicar escudos sobre sus aliados, protegiéndoles de golpes decisivos o evitando ataques específicos. Así Braum te protege con su enorme puerta escudo, Zen con su barrera o Galio absorbiendo la magia. Estas son las 5 clases que tenía en mente para el MMORPG de Riot Games. Por supuesto hay muchas otras que podríamos ver, como el Innovador, una clase que cree máquinas, el Druida, que sería algo así como un cambiaformas, o incluso otras típicas como los Invocadores, que harían aparecer bestias o criaturas mágicas. Pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de clases que puede existir no acabaríamos nunca, por eso me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué clase no mencionada hasta ahora os gustaría ver en el futuro MMORPG de Riot Games. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Por supuesto, todo esto son teorías y predicciones, y en cuanto se anuncien las clases reales, estaremos ahí para hablar sobre ellas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del futuro MMORPG de Riot Games.